Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estudiar unos principios procesales, ¿de acuerdo? Que todos ustedes tienen que tener bien presentes, ¿sale? Para la realización de cualquier alegato, ¿de acuerdo? Bueno, con sus compañeros ya les avanzó una parte, ahorita vamos a avanzarle otra. De mi hijo, se casaron hace tiempo. Sale. Perdón, voy a apagar todos los micrófonos como tal, sale. Bueno, este lo checamos. Ahora, vamos con los principios constitucionales que rigen todo proceso, ¿de acuerdo? Todo proceso se refiere penal, civil, mercantil, familiar, ¿de acuerdo? Todos los procesos como tal, no importa la materia. El principio de cosa juzgada, ¿de acuerdo? Este principio nos habla propiamente, ¿de acuerdo? De el juzgamiento sobre lo acontecido. Ahora, es muy diferente el tema de cosa. Buenas noches. Es muy diferente el tema de lo que decimos como cosa a lo que decimos como bien, ¿de acuerdo? Cosas es un término muy amplio legalmente hablando, ¿de acuerdo? La cosa juzgada, ¿de acuerdo? Es un principio como tal constitucional, ¿de acuerdo? Ahora no les voy a decir dónde está, se les queda de tarea a ustedes buscar dónde está ese principio de lo que es la cosa juzgada propiamente y de todo lo que lleva ese principio como tal, ¿sale? El principio como tal rige todo lo que ya fue juzgado. Tú no puedes enfrentar a la justicia por algo que ya fuiste juzgado. Tú no puedes, si ya fuiste mm, ni siquiera sentenciado, pero ya fuiste juzgado, no te pueden volver a acusar de la misma acción o del mismo hecho. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que yo me robo este libro de la biblioteca, ¿sale? Yo me robo este libro de la biblioteca y pues, cometí el delito de robo. Me empiezo a enfrentar la justicia penal y sale que si me lo robé, reparo el daño. Ah, pues a la justicia nada más por sus ganas me vuelve a acusar de este robo, ¿de acuerdo? No va a decir, pues vamos a volver a acusar por robo. O si yo gané y pude demostrar que no me robé este libro, ¿sale? De la biblioteca, pues no me van a volver a acusar de lo mismo, ¿de acuerdo? Es más, eso va junto con otro principio que se le maneja como el principio indubio pro reo, ¿de acuerdo? O como lo conocemos todos, un principio en favor de las personas, ¿de acuerdo? El término en latín no dice eso, obviamente, pero ya no podemos usarlo por tema de discriminación, ¿sale? Ahora, el principio de publicidad en el proceso o de publicidad del proceso es uno de los principios rectores en materia penal y en todas las demás materias, a excepción de los que manejan como tal de liticerrada, ¿sale? Este principio positiviza como tal lo que sería la litis abierta, ¿de acuerdo? Y no es otra cosa que viene vertida en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero como el artículo 20 viene en muchas cosas, ¿de acuerdo? Sería como tal en varios lados. Sería primero en el párrafo primero, pero licenciado está dividido en incisos. No, pero lo primero que tiene es un párrafo. ¿Y qué nos dice el primer párrafo? Ah, pues nos dice que los juicios en materia penal, es más, vamos a agarrar la Constitución. Acá está. Ya le voy a guardar. Sale. Artículo 20. Constitución. Artículo 20. ¿Qué dice el primer párrafo? Dice, el proceso penal será acusatorio oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y acá habla del principio de publicidad. Ahora, ¿dónde entra aquí lo que sería el principio de publicidad? No. 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 Los principios previstos en este artículo se observan también en los análisis preliminares. No. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Acá está. Ok. El principio de publicidad es que toda audiencia se va a desarrollar en presencia de un juez. ¿De acuerdo? No se puede
llevar el ordenamiento como tal, no lo puede juzgar otra persona que no sea un juez, ¿de acuerdo? Esa es la primera. Y la segunda, esa es la fracción segunda como tal, y la fracción cuarta, el juicio se celebrará ante juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de argumentos y los elementos probatorios se desarrollarán de manera pública, contradictoria y oral. ¿Sale? Son las dos, ¿sale? Porque tiene que ser en presencia de un juez donde se le va a hacer la publicidad, ¿de acuerdo? Y que la audiencia es pública, ¿por qué? Porque puede asistir cualquier persona. Publicidad en el sentido de que el juez es el que concede el uso de la voz. A mí me lo concede, ¿para qué? Para darme el alegato de apertura, para darme el alegato de clausura, para interrogar a mis testigos, etc., etc., ¿de acuerdo? Entonces decimos que está en la fracción segunda y en la cuarta, lo que sería el principio de publicidad. ¿Sale? En el primer párrafo, fracción segunda y cuarta, ¿sale? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El principio de que las sentencias no crean derecho únicamente lo declaran. Como tal, una sentencia, ¿cuántas sentencias hay al día? Hay muchísimas sentencias todos los días, ¿de acuerdo? Una infinidad de sentencias, pero esas sentencias no causan como tal, no crean derechos, ¿de acuerdo? No. Ah, pero ¿qué pasa con las sentencias que nombran en las jurisprudencias, en las tesis, o como conocemos hoy en día, los precedentes, ¿de acuerdo? Ah, pues esas sí causan al respecto porque están protegiendo como tal, o están contemplando como tal, que se detentó la dignidad en ese tipo, ¿de acuerdo? Y están creando algo nuevo, por ejemplo. No voy a usar un ejemplo palpable, voy a usar un ejemplo que estoy postulando en la cabeza desde hace tiempo. Yo quiero poder manejar la ley de víctimas, hay una ley de víctimas, ¿de acuerdo? Con el precepto del artículo 77 de la ley de amparo, ¿de acuerdo? El artículo 77 de la ley de amparo me establece ciertos parámetros que la autoridad está violando mis derechos. Vamos a imaginar que un reo, no, un reo no, es un término discriminativo. Una persona imputada, ¿de acuerdo? Una persona imputada es golpeada por la autoridad para que confiese. Meten unos trancazos, unos tehuacanazos, lo sumergen en agua, ¿de acuerdo? Para que confiese, en agua fría, con hielos. Lo sumergen para que confiese. En ese momento, el imputado no se estará volviendo víctima Sí, y no estará positivizando la ley de víctimas porque sufrió un abuso por parte de la autoridad. Ahora, la pregunta es, no nada más él, sino todos los que sufrimos por actos o omisiones por parte de la autoridad, ¿no seremos víctimas? sí, Entonces, yo muy a bien pienso estudiar lo que es la teoría de la victimología o la propia victimología, lo voy a estudiar para ver si puedo colocarlo en el amparo y causar un precedente, porque ya lo busqué y no lo hay. No lo hay tal cual. Entonces tengo que checar si puedo hacerlo. Y de hacerlo, pues, haré un amparo, haré ciencia, ¿de acuerdo? Porque nosotros hacemos ciencia, aunque no lo crean. En los razonamientos en los cuales nosotros innovamos es ciencia. Obviamente no voy a decir que es ciencia cierta, porque la autoridad determinará si lo que digo es una falacia o es cierto. ¿De acuerdo? Al final del día es eso. Ahora, es a lo que me refiero. Salvo que si mi sentencia mueve el avispero o mueve la realidad, ¿de acuerdo? Se verá reflejado en que positivice la ley de amparo, la propia ley de víctimas, ¿de acuerdo? Como tal. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, o ya les platicaré más adelante, ¿sale? El principio de doble instancia o doble grado de jurisdicción. Tenemos juzgado de primera y de segunda instancia normalmente, ¿de acuerdo? Y incluso el amparo. El amparo es indirecto, se le conoce también como amparo biinstancial. Se tramita hacia dos instancias, un amparo directo. ¿De acuerdo? Como tal, tengo ese principio, sí.
de que en un ordenamiento en el cual, o en un juicio propiamente en el cual estoy defendiendo a una persona imputada, ¿tengo derecho a una doble audiencia? Sí, se le conoce como el recurso de apelación. Puedes llegar a otra instancia, donde tiene que firmar el mismo juez que dio sentencia junto con otros dos, ¿de acuerdo? Y esa es la apelación como tal. Y ahí se cumple la doble instancia, ¿sale? Entonces, son cosas que tienen que analizar y que tienen que pensar, ¿de acuerdo? Y son principios que tienen que conocer. No me va a dar tiempo profundizar. Si yo realmente profundizara, me tardaría 1 hora en explicar cada principio, ¿de acuerdo? Como tal, nada más se lo estoy diciendo por encima. Ya es labor de ustedes, y se los voy a decir así, ya es labor de ustedes investigar al respecto, ¿de acuerdo? Si les interesa saberlo. ¿Y por qué se los digo? Porque en cualquier materia van a enfrentar, salvo la electoral y la fiscal, no tienen estos principios como tal, pero ahí en fuera, casi todas las materias fuertes del derecho tienen que ver con estos principios. Dime, Angélica, levantaste la mano. ¡Ay! Está enojado. Siempre me No. dice Angie. Es, Angie, levantaste la mano. Dime, ¿qué puedo servir? gracias. Recuerdo que nos había hablado sobre los principios procesales. Incluso usted mencionó un libro muy viejito que usted tiene. ¿Es eso? Sí, es un libro de 1947 y habla de principios que ya no se manejan. Y yo les dicté unos principios para que investigaran, que era el principio dispositivo, el principio de preclusión, el principio, ¿cómo se llama? ¿Cuál era el otro? El principio de gratuidad, el principio de... esos principios como tal no los manejé acá, tal cual, porque yo no voy a hacer su tarea, ¿sí? Eso sí, yo se los dejé de tarea hace 2 meses y yo no sé si lo hicieron o no lo hicieron. No fue más, ya tiene más tiempo. Es más, ya tiene más Pero tiempo. sí, pero sí me acuerdo que usted nos habló de los principios procesales y nos habló de ese librito, que incluso íbamos a hacer así como que un una cooperacha para que nos lo pasara. Más, no me gusta hablar con falacias. Es tan viejo este libro que le tuve que cambiar el forro. A ver, lo tuve que forrar, ya estaba cayendo. Estoy pensando en mandar a hacer una pasta especial para este libro. Acá está, Derecho Penal, y dice 1944. Código Penal, texto refundido de 1944. Editorial Nacional. Este libro es de los más viejos que tengo en materia de derecho, es de Eugenio Cuello Calón. Ya no lo encuentran en internet, ya lo busqué, no se preocupen. Ya no lo encuentran en ningún lado. De hecho, es una 9ª edición. Acá tiene la fecha que les había dicho. Acá abajo dice julio de 1948. Y acá habla de principios procesales, efectivamente, que se manejaban en ese momento y que hasta la fecha son vigentes. Pero ¿por qué no le conviene a las escuelas o a todos los demás que ustedes sepan de estos principios como tal? ¿De acuerdo? Pues muy fácil, porque entre menos derechos conozcas, menos derechos exiges. Profe, una pregunta. Dime, ¿Cómo dijo que se llamaba el libro? se llama Derecho Penal, ¿Sí? así se llama el libro, ¿sale? Y ¿Y el autor? Eugenio, Bueno, sí. Eugenio Cuello Calón, y es un Oh, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Madrid, o era, porque ya no vive, ¿verdad? ok, gracias. De nada. ¿Sale? Este libro, se lo juro por Dios, que no lo voy a encontrar en ninguna biblioteca. Tengo una de las pocas copias que todavía existen. Y a nadie le ha importado este libro, pero a mí cómo me gusta este libro porque habla de muchas cosas que ya no se ocupan hoy en día y que se pueden ocupar y que podemos implementar. ¿Sale? Profe, se me olvidó preguntarle, ¿qué editorial es? Nacional, así se llama, Editorial Nacional. Ok, gracias. Es más, todavía dice México DF. Así es. Mira, les voy a leer una parte que me gusta mucho. El derecho penal, en el sentido subjetivo, es el derecho de castigar, el ius punendi. Es el derecho del Estado
a conminar la ejecución de ciertos hechos, delitos, con penas y en el caso de su comisión a imponerlas y ejecutarlas. En esta noción está contenido el fundamento filosófico del derecho penal. En el sentido objetivo, el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado que determinan los delitos y las penas. Estas nociones contienen el fundamento del derecho penal positivo. Ambas nociones tradicionales integraban hasta hace poco, un tantito. Ay, yo ya me puedo pasar en la página. Hasta hace poco, el concepto comúnmente admitido del derecho penal, más la evolución realizada en estos últimos años, o sea, en esas épocas, ha revelado la importancia de ciertas medidas de combate contra la criminalidad, medidas de corrección y de seguridad de carácter esencial preventivo, esencialmente preventivo. La gran importancia que aquellas medidas han adquirido en la doctrina y en la legislación obliga a incluirlas en una noción o definición del derecho penal. Por tanto, en el campo de este, que aunque animado de un sentido ético, se propone la obtención de fines prácticos, además de las normas relativas al delito y a la pena. Entran también en medidas de seguridad. Así que el derecho penal, en su aspecto subjetivo, habrá de definirse como el derecho del Estado a determinar, imponer y ejecutar las penas y demás medidas de lucha contra la criminalidad. Y en su sentido objetivo, como el conjunto de normas establecidas por el Estado de determinados delitos, las penas y las medidas de seguridad con aquellos que son sancionados. Ya nos va a leer más. Está bien aburrido este libro. Entonces, como tal, ya hasta se le cayó una hoja ahorita que lo estaba leyendo, tal cual. Ya tan viejito que es este libro. En este libro está el principio dispositivo. Desde esa época existe. El principio inquisitivo también está. ¿Sale? Obviamente ya no se lleva a cabo el principio inquisitivo ni el principio dispositivo. Bueno, el principio dispositivo sí. El inquisitivo no, porque ya no estamos en un sistema como el anterior, ¿de acuerdo? El inquisitivo, ¿qué hacía? Buscaba a la persona, iba en contra de las personas. ¿Qué buscamos hoy en día? Ir en contra del delito, ya no en contra de las personas. ¿Por qué? Porque si tú vas en contra de la persona, la vas a meter a la cárcel a fuerza. Pero si tú vas en contra del hecho que la ley señala como delito, y le dice al hermano Esteban, y le dice al hermano B. Sale, ya apagué ese micrófono. Ya lo dije, Víctor, ya lo dije 2 veces. Ahí lo ves en la grabación. Este video lo vamos a subir público. ¿De acuerdo? Ok, entonces, les aviso. Tengo un proyecto ahorita que me plantearon para hacer una, ¿cómo se llama? Para entrar a un streaming de audio, no sé cómo se les dice, no sé cómo se llama, pero voy a entrar a una como, ¿cómo se dice? Un podcast. Un podcast, sí. Me invitaron a un podcast. Ahí está. ¿Sale? Bueno, ahora, independientemente del podcast, regresamos al tema. El proceso, lo que es el principio de celeridad procesal, vamos a poner un ejemplo. Yo cometo el delito de robo, me robo este teléfono, ¿va? Sale, ya me lo robé. Entonces, el principio de celeridad procesal es que si yo me confieso culpable, pues como tal, puedo llegar a adquirir algunos privilegios. ¿Cómo es eso, licenciado? Pues muy fácil, eso lo dice el artículo 20 de la Constitución, pero ya les dije que el artículo 20 es muy largo. Ahora, vienen los derechos de la persona imputada que vienen en el inciso B. ¿Y qué dice el inciso B? Sale el principio de presunción de inocencia, ahí está, el primero, la fracción primera. Ahora, ok. Acá está, el tercero. Va a leerlo completo. Dice, a que se le informe tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá los beneficios del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación de la persecución de delitos en materia de delincuencia organizada. ¿Sale? En delincuencia organizada se cumple, pero también no nada más en eso. ¿Sale?
Como tal también en... Espérame tantito. Ese es uno y el otro sería... ¿Está buscando lo de los medios alternos? No. Voy a apagar ese micrófono. Perdón que les Pues apague. es que yo Dime, estaba dime. leyendo uno en el artículo 20, apartado A, fracción 7, Fracción. sobre si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito. Correcto. Es ese. ¿Sale? Es la fracción séptima del inciso A. ¿De acuerdo? Entonces, en el artículo 20 se encuentra lo que es la celeridad procesal. ¿Sale? Artículo 20, inciso A, fracción séptima que dijo la compañera, y la inciso B, que dije yo, ¿cuál era? Efectivamente, no me lo sé de memoria, fracción tercera. Y no les pido a ustedes tampoco que se lo sepan de memoria, ¿de acuerdo? Sino que comprendan lo que dice ahí. Es la parte más importante, ¿de acuerdo? Que lo comprendan bien. Ahora, el principio de la veracidad. Este principio no quiere decir que nosotros como imputado, como abogados, como, ¿cómo se llama? Como defensores. No, 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 no. Este principio va dirigido hacia las autoridades que tienen que conducirse con la verdad. ¿Qué artículo me dice que todas las autoridades tienen que cumplir con los derechos humanos, proteger, investigar, reparar los derechos humanos? ¿Qué artículo de la Constitución me lo dirá? El artículo primero, ¿Qué párrafo llama? el cuarto creo que es. ¿Crees? Párrafo 3. ¿Tú crees? Tercero. Ya ves, ya dijeron que el tercero. Pues sí, pero no se trata de adivinar. ¿Sale? Eso se lo... Apréndanselo, eso. Es que, licenciado, hasta en la mente me quedé mirando el artículo y dije 1, 2, 3, pero dije, no, sí. Ahora, ustedes tienen que estar bien seguros y seguras, ¿de acuerdo? No voy a decir segures, por favor, yo no uso ese tipo de lenguaje tal cual, se los digo. Tienen que estar seguros totalmente y seguras de que lo que están diciendo es cierto y lo tienen que defender. ¿Por qué? En un juicio no le voy a decir, objeción, su señoría, fundamento, licenciado, fundamento en el artículo, creo que es el primero, y el párrafo, creo que es el segundo. ¿Tú qué crees que me va a decir el juez? Tal cual, me va a votar muy lejos, ¿de acuerdo? De igual forma. ¿No sabe o quiere que traigamos un licenciado de oficio para que le ayude? No, o sea, quiere que lo quite y pongamos un abogado de oficio. Se ve que usted no sabe. O si le digo, fundamentado en el artículo 20, licenciado, el artículo 20 es muy largo. Por favor, dígame en qué inciso y en qué fracción. Tal cual. Y la mayoría de los jueces, yo no he conocido hasta la fecha, tengo 10 años en esto, y no he conocido hasta la fecha un juez que no me haya pedido fundamentar. No he tenido esa fortuna o esa dicha. Tal cual. Entonces, no creo que ustedes tengan mejor suerte que yo en ese sentido. ¿Sale? A lo mejor en otros sentidos sí, pero en ese no. Entonces, les aconsejo que se aprendan cómo fundamentar. El principio dispositivo. Se dice que un proceso rige el principio dispositivo o de presentación por las partes. Te lo voy a hacer más largo porque no me gusta que esté así como que cortada la letra. No. Ahí está, ok. Se dice que un proceso rige el principio dispositivo o de presentación por las partes cuando corresponde exclusivamente a estas determinar el alcance y contenido de la disputa judicial y queda el tribunal limitado a la sola consideración
de lo que los litigantes han planteado ante él. Principio dispositivo no es otra cosa que... Dime, Laura, levantaste la mano. Disculpe que me regrese poquito, pero entonces me quedó la duda de lo del artículo 20, apartado A, fracción 7. Entonces, ¿no son medios alternos esos? No es el, no. No, a ver. Una cosa es lo que sería la... Ay, perdón, se me fue. Bueno, los medios alternos o los mecanismos de medios alternos a solución de controversias, se llega a ese procedimiento cuando se determina que se puede resolver lo que decíamos hace rato. Yo acepto la culpabilidad de que me robé el teléfono. Perdón que me pare, pero me está dando un poco de sueño. Cuando yo acepto la responsabilidad de lo que yo hice, reparo el daño, o sea, pago lo que costaba el teléfono o devuelvo el teléfono, pido perdón, me otorgan el perdón y se acabó el problema. El procedimiento abreviado es otra cosa, ¿sale? El procedimiento abreviado es que yo me nombro culpable. Pueden ir de la mano, no lo niego, ¿sale? Pueden ir de la mano o puede serse por separado. Yo me nombro culpable de que sí, efectivamente, yo maté a esa persona, ¿de acuerdo? Yo lo maté, lo privé de la vida, ¿sale? Yo privé de la vida a alguien más, vamos a imaginar que se llamaba Melchor, estoy viendo un rey mago. Yo maté a Melchor, ¿de acuerdo? Yo lo acepto y me reducen la pena. Ya no es una reparación del daño, porque pues, obviamente el homicidio doloso pues, no lo puedo pagar como reparación del daño ya, o sea, te doy 3 millones de pesos, 300,000 pesos, y hay que quede, ¿no? No. Ahí sí me tienen que privar de la libertad. Pero si yo no confieso, si yo confieso como tal, ¿puedo llegar a una negociación en cuanto a los años? Sí, el Ministerio Público está facultado para darme eso y cumplir con el principio de seriedad. Pero tiene que aceptar la contraparte. Eso es lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Que la víctima tiene Entonces, que... Dime, Laura. Entonces, para poner mi notita aquí, entonces eso es más relacionado al procedimiento abreviado. Es correcto. Ok. Bueno, gracias. No, ¿de qué? Bueno, entonces estábamos con... Perdón que me levante, pero es que me paré muy temprano. Les juro que ya estoy muy cansado, por eso no quiero estar bostezando y por eso me puse de pie. Entonces, el principio dispositivo no es otra cosa que tenemos a dos personas con una controversia, penal, civil, la que quieran, ¿de acuerdo? Tenemos una controversia, ¿sale? Y las dos personas no se ponen de acuerdo, necesitan a la de a fuerza una autoridad judicial que determine quién de ellos tiene la razón. Pero ¿qué va a determinar la razón de una persona o de otra? ¿O qué va a determinar la palabra de una persona contra la otra? Pues el órgano jurisdiccional tendrá que solicitar todos los medios de prueba posible o propiamente que nosotros vertamos nuestra teoría del caso. ¿Cuáles son los elementos de la teoría del caso? Elemento fáctico, jurídico y... Ay, me falta uno. Probatorio. Así es, ¿de acuerdo? Elemento fáctico, jurídico y probatorio. En ese orden, ¿eh? Eso sí tiene un orden. Mi teoría del caso, al vertirla, pues acaba con la controversia. O bueno, es más fácil que el juez, como tal, pues pueda llegar a una dimensión o a una idea al respecto. Les voy a recomendar un libro, ¿de acuerdo? A todos ustedes, que les va a ayudar en su teoría del caso. Y ya lo he recomendado antes, en las tertulias de derecho yo lo recomendé. Yo no lo pude conseguir en físico, lo tengo aquí en copias. Se llama La oratoria jurídica en el procedimiento penal acusatorio. ¿Sale? Habla sobre la teoría del caso. Y aquí te habla de los elementos. ¿De acuerdo? Propiamente. A mí me gustó mucho, viene muy, muy sencillo, muy fácil. Eso sí, le hace promoción a otros dos libros, no lo niego. Es un libro de menos... Disculpe, ¿cómo dice? La oratoria jurídica en el sistema... No,
La oratoria jurídica en el procedimiento penal acusatorio. Y es de Faustino Guerrero Posadas. No está en internet, ¿eh? No, ni para comprarlo así. Es para comprarlo en físico. ¿Sale? Entonces, les recomiendo ese libro. Cuesta 150 pesos. No es, nada, no es un gasto del otro mundo. Cobran casi de a peso la hoja porque son 150 hojas. ¿Vale? Profe, ¿y no lo tiene escaneado? No. ¿Cómo dijeras que se llama el autor? Ah, pues hagamos business. Se llama Faustino Guerrero Posadas. ¿Vale? Gracias. Ok. Vale. Ahora, el principio inquisitivo. El principio inquisitivo otorga al juez la posibilidad de iniciar un proceso según su voluntad y la función de investigar la verdad por todos los medios legales a su alcance, sin que la inactividad de las partes lo obligue ni lo limite a decir únicamente sobre los medios que ellas le lleven o le pidan. O sea, yo vengo a plantear mi caso, el juez dice, ¿sabes qué? Ni tú ni tú. Yo tengo la facultad de nombrar un perito tercero. Tengo el tercero en discordia, le dice. Tengo la facultad de, ¿sabes qué? No es mi competencia por materia, váyanse para acá, para otra materia. Hace rato hablábamos de lo que era el fraude genérico y cómo se divide el fraude genérico. El fraude genérico se divide en 10 tipos de fraude diferentes. ¿Sale? Ah, no era el fraude, no. El fraude se divide en 4. El fraude genérico tiene 4 tipos de fraude. El que se divide en 10 es el abuso de confianza. ¿De acuerdo? El abuso de confianza que se divide en 10. ¿De acuerdo? Va de la mano con esto. ¿Por qué? Porque como tal el juez puede determinar que no fue abuso de confianza, fue incumplimiento de contrato, no es materia y determina que tienen que ir a la materia civil o a la materia mercantil propiamente. Y que no tiene la competencia el juez e inicia el proceso en materia mercantil. Tenemos un minuto, regresamos con el mismo enlace, espero que regresen los mismos 40 y si no, pues bueno, espero que les haya gustado la clase. ¿Sale? Regresamos, por favor.